RTP. Ya está con nosotros la doctora Mónica Franco, quien fue exministra subrogante de Educación y también exsecretaria. Bienvenida a la mañana en RTP, doctora Franco. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida, querida Mónica. Una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. ¿Cómo usted ve la fusión entre educación y cultura? O sea, siendo parte de la parte educativa, que es tan importante, estoy de acuerdo, pero quisiera saber su opinión y esa fusión también acoge también al personal de cultura que va a sumarse a la de educación y qué función va a tener educación dentro de la cultura, porque no es solamente la fusión, sino tienen que elaborar realmente un protocolo. Bueno, sí, me parece que es una pregunta oportuna en el contexto que estamos viviendo. Efectivamente, el paso del Ministerio de Cultura o la anulación del Ministerio de Cultura para reintegrarlo nuevamente al Ministerio de Educación se puede entender en un afán de recortar presupuesto, se puede entender, entre comillas, que hay un deseo de reorganizar la parte administrativa del Estado. Sin embargo, creo que la fusión de cultura con el Ministerio de Educación no es lo más pertinente. Y no lo es porque yo puedo dar mi experiencia desde la vida y el transcurso de los últimos 20 años, cuando el Ministerio de Educación asumía todas las competencias, que es lo que está volviendo a pasar ahora. El Ministerio de Educación no tiene una capacidad para ser un ministerio gestor de todas las políticas públicas. La cultura, que antes estuvo en el Ministerio de Educación, estuvo relegada a eventos culturales pequeños que se hacían en las escuelas, en los colegios, pero no había un plan nacional de cultura que realmente llevara al país a otro nivel, en otro escenario donde todos los actores culturales pudieran ser considerados. Creo que es un grave error. Doctora Franco, y en este sentido le quisiera consultar cuáles han sido las acciones que han mejorado, por ejemplo, la separación durante todo este tiempo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Entendiendo que yo siempre le he consultado a usted por diversos trabajos en cuanto a las mejoras del Ministerio de Educación, y estas, pues, no son inagotables, pero sin duda alguna todos los años hay nuevos desafíos, todos los periodos hay que implementar nuevas cosas, pero ¿qué sí se pudo lograr con la separación de estos dos ministerios y que hoy nos frenaría? Porque hay que ver también los resultados. ¿Nos resultó beneficioso no separar al Ministerio de Educación con el de Cultura? Yo veo, y lo comentaba con Larisa, con mucha pena que se llegue a politizar nuevamente un ministerio como el de Cultura, hoy hablando de derechas e izquierdas. Realmente no se trata de eso. La cultura va más allá de politizarlo y quién hizo más y quién hizo menos. ¿Qué se ha hecho durante estos tiempos donde ambos ministerios han manejado de manera independiente sus funciones con recursos independientes? Sí, yo creo que usted está completamente acertada en que el tema va más allá de las ideologías. No es un problema ideológico. En este caso, al parecer, es un problema de corte administrativo y de achicar presupuestos sin mirar los objetivos estratégicos que estaban diseñados. Incluso en todas las planificaciones del Estado, eso estaba determinado. Ya en la pregunta concreta de qué se ha logrado y qué no, yo creo que un aspecto muy importante para el Ministerio de Educación fue el desembarazarse, entre comillas, de otro tipo de gestión, como fue el tema del deporte, como fue el tema de la cultura. Bueno, la educación superior no se la tuvo en los últimos 20 años, pero cultura y deporte sí le permitieron al Ministerio de Educación tener mucha más fuerza, más competencia para lo que debe ser su hacer, que es la educación pública en los niveles de educación general, básica y bachillerato. Concentrarse en una mejora sustancial
que apunte a lograr calidad educativa en los centros escolares públicos, concentrarse en una mejor atención para fortalecer a la docencia, como en efecto se lo está haciendo, se lo viene haciendo en los últimos años. En eso el Ministerio de Educación ha sido muy enfático en trabajar en procesos de desarrollo del talento docente a través de capacitaciones en línea, de capacitaciones presenciales, cosa que ha sido importante. También ha sido importante que el Ministerio de Educación mire hacia adentro. Yo le puedo decir con toda certeza que para el año 2007 el Ministerio de Educación no tenía ni siquiera una página web. No tenía ni siquiera una página web. La página web fue construida por el equipo del que yo formé parte. Se generaron una serie de políticas que han permitido mejorar el servicio en los distintos territorios. Se desconcentró en algo, aunque luego se ha vuelto a concentrar, ciertamente en los últimos 10 años se ha vuelto a concentrar el servicio del Ministerio de Educación, pero el Ministerio estaba volcado a hacer lo que le corresponde directamente. Y eso daba mejores posibilidades para superar algunas cosas, como por ejemplo se superó la tasa de matrícula activa neta en la educación general básica, se incrementó la tasa de bachillerato, se ha trabajado en colocar los docentes que son necesarios en cada uno de los territorios. Es decir, hay un trabajo prolífico en el Ministerio de Educación que le ha permitido hacerlo en la medida en que sus competencias lo cercaron más a su deber ser. Y justamente el tema que es bastante es la parte de infraestructura, ¿no? Que más que todo la costa, ¿no? Que después de las lluvias obviamente siempre tenemos ese leitmotiv de que las estructuras siempre se estén inundando, que los baños no sirvan. O sea, ¿cómo es la función realmente de un ministerio para... no debería estar unido con obras públicas de alguna manera? Verá, yo le voy a contar una experiencia importante. Yo creo que el asunto, si bien es cierto que se necesita inversión para mejorar la infraestructura, pasa también por el desarrollo de ciertas habilidades y competencias que deben tener los centros escolares. Yo recuerdo haber dejado publicado en nuestra época un manual de atención para la infraestructura escolar, que implicaba que los centros escolares tuvieran algún tipo de presupuesto, por ejemplo, para citar algo, para cambiar las piezas del herraje de los inodoros, para que estos inodoros puedan fluir el agua sin ningún problema. Pero sucede que en los últimos años, cuando se había logrado ya darles presupuestos a las instituciones educativas, se dijo que no. Que el director de una escuela no tiene un centavo, ni $5 para comprar, qué sé yo, cualquier cosa. Los profesores tienen que ir a los distritos con una funda gigante para que le den borradores, marcadores y todas estas cosas. Es decir, no hay posibilidad alguna de gestionar al interior de los centros escolares y eso es un grave problema. La infraestructura debe pasar o no a otro ministerio. Aquí la anécdota. Cuando nosotros estábamos en el ministerio con la ministra Vidal y yo era su viceministra, el presidente nos decía, tienen tanto dinero para construir unidades educativas del milenio. Nosotros fuimos donde el presidente y le dijimos, mire, nosotros somos básicamente maestras, así que nosotros podemos decir dónde necesitamos la escuela, qué aspectos se necesitan mejorar, cuántas aulas, etcétera, etcétera, pero desembarace al Ministerio de Educación de la gestión de la infraestructura. Y esa gestión pasó, y entiendo que es así todavía, pasó al CERCOP. En esa época, el INASE ya nosotros lo borramos del mapa. Pasó al CERCOP para que sea en esa época no era el CERCOP, en esa época se llamaba ICO, Instituto de Construcción de Obra Pública. Y nosotros le decíamos al ICO, por ejemplo, yo necesito el colegio réplica Guayaquil en tal sector con tantas aulas, este es el diseño. Le dábamos hecho hasta el diseño arquitectónico que se hacía a través de una consultoría para el ministerio y el ICO construía.
Entiendo que todavía es así para las obras de infraestructura grande. Adelante, David. Gracias, Ramón. Y un tema, ya hablamos de cultura, hablamos de educación, y ahora, ¿qué va a pasar con la educación superior? Bueno, ese sí es un grave problema. Ustedes conocen, yo vengo básicamente de la educación universitaria. He pasado por todos los niveles, pero la educación universitaria me ha visto trabajar allí 40 años. Ahora soy profesora jubilada, ya me jubilé, pero hago consultorías igual, o sea, no dejo de trabajar. En todo caso, la educación superior necesita ser fortalecida y necesita ser atendida por un ente rector que ordene, que reorganice, que de alguna manera apoye la gestión que hacen las universidades. Creo que nadie pudiera decir, después de todos estos años, que la educación superior no ha tenido un cambio trascendente en los últimos 15 años. Es imposible negarlo. Y desaparecer la Secretaría de Educación Superior, la CENESID, genera, entendería yo que debe generar, no he conversado ni siquiera con el rector de mi universidad sobre este tema porque es tan reciente, pero generaría algún tipo de malestar, porque es como volver a reacomodarse en un ministerio que tiene otra función, que tiene otras políticas. No sé cómo se esté elaborando el traspaso de esto, ¿no? Yo creo que la ministra de Educación, a quien le quiero dar mi saludo respetuoso, tiene que empezar por diseñar un nuevo orgánico estructural y diseñar un nuevo modelo de gestión para el ministerio para poder asumir todas estas competencias. Pero ese es su problema mínimo. O sea, diseñar el nuevo modelo de gestión y hacer un nuevo producto orgánico estructural es el menor problema que va a tener la ministra, ¿no? Luego, la atención de todos los espacios que antes venían siendo atendidos independientemente, creo que le va a generar mucho ruido y va a necesitar muchísima gente que la apoye y que le permita gestionar, porque lamentablemente le caen de improviso una serie de funciones en las que ella, yo supongo que no estaba pensando. Adelante, César. En esta fusión también se absorbe educación superior, que ha actuado de forma autónoma por bastante tiempo en el país y que muchos lo explican porque, bueno, hasta las universidades públicas tienen una autonomía muchísimo mayor que la que tiene una escuela privada, ¿no? En su funcionamiento interno, que hay lógicas muy distintas, que hay dinámicas muy distintas, financiamiento muy distinto en lo público y lo privado en una universidad frente a un colegio. ¿Cómo usted espera que sea la interacción entre el Ministerio de Educación y esta secretaría que absorben ellos, que es el CENESID? Bueno, yo decía hace unos minutos que lo importante es que lo primero que se debe pensar es enmarcar una estructura orgánico-funcional que permita una gestión mucho más ordenada y obviamente la gestión que se haga desde el Ministerio de Educación para el caso de las universidades no va a poder abandonar las prácticas que están ya de alguna manera consolidadas o institucionalizadas en las universidades. Sin duda, no es lo mismo atender a la escuela pública que va desde el preparatorio hasta el bachillerato que ir hacia los espacios universitarios donde se forman los profesionales. Ojalá, yo le deseo mucho éxito a la ministra Crespo en esta tarea que es realmente un reto, un desafío que es difícil, diría yo, de poderlo tomar sin generar ruidos y malestares en el sistema. El Ministerio de Educación ahora es el ministerio más grande del Estado, tiene 177,000 docentes y administrativos. Si se le suman todo lo que había en deportes, todo lo que había en cultura, obviamente que va a ser una especie como de pequeño monstruo difícil de manejar.
El Ministerio de Angie. Cultura con frecuencia parecía que se sentía aislado, reclamaban atención. ¿No le parece perfecto que el Ministerio de Educación lo aupe para poder promoverlo y poder encontrar esa gestión que estaban tanto buscando? Es que yo creo que eso no va a pasar. Es difícil que eso ocurra, porque como le digo, un ministerio que tiene que atender más de 8.000 centros escolares públicos, que tiene que atender las demandas de 177.000 funcionarios, ya demostró en los años anteriores que no podía atender la cultura, porque esto no es nuevo. Es decir, la cultura estuvo en el ámbito del Ministerio de Educación Igual que el deporte. hasta el año 2008, igual que el deporte, así es. Y no hubo políticas de gestión que realmente beneficiaran a los actores culturales. El Ministerio de Educación hacía lo que podía, ahora va a pasar lo mismo. Yo estoy segura de que los equipos del Ministerio de Educación no se van a cruzar de brazos, pero no van a tener ni las herramientas ni la disposición para poder acometer en el espacio de lo que la cultura necesita en el país. Doctora Franco, quedamos muy agradecidos. Una gran mañana, nosotros vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias. RTP